el financiamiento de la cuenta corriente y política monetaria en México, más bien enfocándonos en el paquete económico 2017 y los recortes que se podrían presentar el día de mañana. Saludo a José Luis de la Cruz Gallegos, quien es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y a Florentina García, quien es investigadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, sabemos que ya llevamos varios años de un endeudamiento registrado en nuestro país que ha ido creciendo. El día de mañana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará este paquete económico 2017 en el Congreso, donde se espera otro recorte al gasto público. ¿De cuánto más o menos podríamos esperar este recorte, Florentina, y en qué sectores se debería de enfocar el recorte, José Luis? Mira, el recorte se espera aproximadamente de 200,000. Yo creo que es alrededor del 2% del PIB lo que se espera para el recorte de mañana. Principalmente, al menos en los recortes preventivos del 2016, el 60% provino de inversión pública. Entonces, debería de ser un recorte en servicios personales, pero aún no se tiene conocimiento de ello. ¿En qué se debería de enfocar este recorte, José Luis? Bueno, en esencia me parece que los primeros elementos que ya quedan muy claros es de que para el gobierno federal es más fácil recortar la parte de inversión pública. En esencia han recortado lamentablemente la parte dirigida a energía, a comunicaciones y transportes. Sin embargo, me parece que el centro tendría que ser el gasto de operación del gobierno. En realidad, la parte de servicios personales es muy pequeña comparado con lo que es el resto de operación del gobierno, y creo que ahí existe un margen mucho más relevante para poder recortar. Claro. Florentina, ¿se ha evaluado los resultados de los recortes que se han hecho en los años anteriores para ver si esto funciona o qué tan buenos resultados da? Sí, justamente de eso se trata. Al menos en la estructura programática se menciona que estos recortes se van a basar o van a estar basados con base en las evaluaciones de desempeño que se realizaron junto con Secretaría de Hacienda y Coneval. Desgraciadamente, no todo el presupuesto está evaluado o está considerado por este sistema de evaluación de desempeño. Los grandes evaluaciones se concentran en las funciones de subsidios, que sería educación, salud. Entonces, si este recorte se basa en las evaluaciones y las funciones que tienen el mayor porcentaje de evaluación son estas funciones de desarrollo social, pues espera entonces un recorte en estas funciones. Claro. José Luis, sí deberíamos ver entonces una evaluación en todas las áreas para poder ver si se tuvo resultados positivos después de los recortes anteriores. Bueno, en principio eso tendría que ser la parte rectora de ese ajuste. Es decir, se supone que hubo un replanteamiento de un análisis sobre la eficacia del gasto en conjunto con Banco Mundial, y en ese sentido, lamentablemente creo que no necesariamente existen esas directrices. Es decir, nosotros lo que tenemos es una falta de medición de eficacia del gasto de gobierno. El valor agregado que genera el gasto de gobierno de los tres niveles de gobierno a nivel federal, estatal y municipal es de 0% en esencia, y en ese sentido, al carecer realmente de métricas para evaluar todo el presupuesto público, me parece que al final del día en lo que se van a guiar es en la factibilidad de hacer ajustes, y ahí necesariamente siempre alcanzan a ver, lo primero que ven es la inversión pública y no alcanzan a recortar la parte operativa del gasto. Claro. Florentina, en esta ocasión el recorte no busca compensar tanto la caída de los ingresos petroleros, sino que enfocarlo más a conseguir un superávit primario. Exacto. Si podemos checar las cifras, de 2015 a 2016, los requerimientos financieros aumentaron alrededor del 4% del PIB, en comparación con el crecimiento del PIB, que no alcanzó ese porcentaje. Entonces, se está buscando que, más allá de compensar estos ingresos petroleros, se pueda tener un superávit. El problema es de que el recorte podría afectar el crecimiento económico. Entonces, vemos complicaciones ahí. Claro. Con este recorte, José Luis, podríamos ver afectaciones, por ejemplo, pérdidas de empleos, crecimiento económico más bajo, como lo menciona Florentina.
Bueno, en esencia, cuando nosotros observamos que el ajuste que se pretende realizar, de acuerdo al adelanto que ya hubo en el documento llamado Precriterios de Política que se presentó a finales de marzo del año pasado, pues sí tendría un elemento de alrededor de entre 200, 250 mil millones de pesos, que evidentemente disminuye consumo, sobre todo el consumo de gobierno, tiene una parte de inversión pública y en ese sentido sí veremos una afectación de por lo menos alrededor de un punto del PIB, con alrededor de 200,000 empleos, que más o menos es lo que esto genera y evidentemente que esto es una mala noticia para una economía que se encuentra en plena desaceleración. Bien. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se comprometió en el 2013 precisamente a regresar al equilibrio fiscal en 2017. ¿Esto se podrá lograr? A mí me parece que el equilibrio fiscal es posible lograr de manera contable, lo cual no necesariamente implica que las finanzas públicas van a estar sanas. Me explico, durante la década de los 80s y 90s ya se hicieron programas de ajuste, lograr la contabilidad de ingresos iguales a gastos, pero al final del día, para que tengamos una viabilidad de esta política fiscal, lo que necesitamos es generar ingresos permanentes que le permitan al gobierno pagar sus deudas, los intereses que eso genera, al mismo tiempo que mantiene un gasto público que ahorita pues rebasa los 4.6 billones de pesos. ¿Cómo qué ingresos permanentes podría hacer, José Luis, después de que hemos tenido pues una caída notable en los ingresos petroleros? Bueno, en esencia me parece que los primeros pasos ya se dieron en la parte de ingresos tributarios. Sin embargo, hay una parte de la economía que no está tributando, que es la informalidad. Ahí tenemos al 25% del PIB y 57% de la población ocupada, y en ese sentido me parece que son los primeros elementos que se deben abordar, además de hacer una revisión de la parte de gastos fiscales, en donde también se ha avanzado, pero en donde creo que por lo menos hay 150 mil millones de pesos que todavía pueden ingresar a las finanzas públicas. Bien, pues finalmente, Florentina, para ti, ¿cómo se podría lograr este equilibrio fiscal en 2017? Sí, es importante la sostenibilidad del gasto. Creo que debe de hacerse una revisión profunda de lo que son los ramos generales, que es el ramo 23, ramo 25, debido a que tenemos una gran presión de las finanzas públicas por parte de pensiones, y en caso de que no se haga una revisión del gasto, estaría muy difícil hacer este cuadro del paquete. Bien. Pues mañana estaremos muy atentos a esta presentación del paquete económico 2017 y por supuesto estaremos analizando pues cuáles fueron las áreas claves en donde se sentirá este impacto al hacer el recorte. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y Florentina García, investigadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica Presupuestaria. Y bueno, el precio del petróleo